introducir esta, que como ya bien dijo Reina, es nuestra 12ª edición de charlas, que titulamos como Su puño y letra, literatura en pandemia. Nada más queríamos englobar, porque nos gusta hacer una suerte de recorrido histórico de las distintas manifestaciones artísticas o culturales. Y en ese sentido, pues nos vamos a el surgimiento mismo de la escritura, ¿no? En ese parteaguas que significó la consolidación de un sistema de comunicación ya bien afianzado, como lo puede ser la escritura en sus diversas, claramente, manifestaciones, pero sentémonos en la Mesopotamia de aquel entonces, ¿no? Ese cambio, lo que implicó el poder dejar testimonio, esa noción de que las narrativas, del contarnos a nosotros mismos y de dejar asentados registros, pues supuso justamente eso que llamamos el salto de una era prehistórica a la historia, es decir, sin escritura, sin este sistema, ¿no?, de desarrollo, no habría historia. Y claramente, pues en esa historia estamos insertas, pero pues ha habido toda una evolución temporal a lo largo de los años. Sabemos que también es dependiente la escritura en sí misma de inventos técnicos, como lo pudo ser la misma invención del papel, bueno, la invención del papel, que data desde los 2500 años antes de Cristo, que además lo ubicamos en China. También después la invención, no, perdón, la de la tinta es primero, es 2500 años antes de Cristo, es la tinta, y después el papel es un poco más adelante, ya en el 105 después de Cristo, y pensar que también todo esto se difunde sobre todo por las culturas musulmanas y llega a Occidente, ¿no? Este uso y la importancia que esto tenía, justamente, pensemos, y siempre ligada también, y como lo hemos dicho en otras intervenciones, pues a las lógicas de poder, ¿no? A la ley, a eso que quedaba, pues asentado, como se decía, escrito en piedra. Pensemos en el Código de Hammurabi o todos los preceptos, era la orden, era la ley, ¿no? Y en ese sentido, pues, irnos hacia adelante ya mucho en el tiempo, y pensemos en lo que implicó también ese otro gran cambio que fue la invención de la imprenta, ¿no? Con Gutenberg hacia 1440, aunque se sabe que se le atribuye de pronto a otros personajes también, pero ¿qué supone esto? Pues también una reproductibilidad de los contenidos escritos y un mayor alcance y difuminación, pues, de los saberes, de los conocimientos y de las historias, ¿no? Ahora bien, claramente, hoy por hoy, en este siglo, nos encontramos pues bajo unas lógicas completamente distintas. Más allá de la imprenta, pues hoy hablamos de una democratización absoluta. Tenemos todas estas otras plataformas editoriales, que a lo mejor ya no son estas grandes editoriales, aunque siguen copando mucho el mercado. Bueno, también el surgimiento de estos otros pequeños editoriales que abren el espectro y que también son pues parte de una lógica de la cultura actual, ¿no? Y que permite esa diversificación de voces, que permite que las historias de todos, todas, desde una perspectiva inclusiva, pues a lo mejor quede ahí asentada, ¿no? Y ya para la posteridad, para ver qué se dice de nosotros en un futuro. Y en ese sentido, pues lo que queríamos hacer hoy era invitar a la reflexión a un grupo de escritores y escritoras que claramente nos digan, pues, cómo han visto su quehacer desde esta lógica que nos atraviesa hoy por hoy a todos y a todas, que es el COVID, ¿no? Esta crisis que sin duda, pues, a algunos nos deja ver y nos revela también muchos privilegios, como el poder estar confinados, entre otros tantos. Pero bueno, apuntar hacia dónde iban estas reflexiones, porque de alguna manera, pues cuando todo esto se desató, veíamos que habían surgido un montón de escritos al respecto, sobre todo provenientes de académicos, ¿no? Y surgió ese pues, controversial libro de Sopa de Wuhan, y también un fenómeno muy interesante por la crítica que hubo en torno a ello, sobre todo por el eurocentrismo que esto envolvía, pues la imagen de portada, que era la imagen de un murciélago y que no se le había dado crédito, que era una pieza del siglo XIX, creo que era del siglo XV, etcétera, y cómo se fue para atrás, ¿no?, ante la crítica de la sociedad, y se dijo, oigan, y aquí están haciendo falta voces de mujeres, y están haciendo falta voces de otro tipo, pero todo esto desde la academia.
Entonces aquí nos interesa pues que todos ustedes nos abran un poco las puertas de su casa y ahora sí que usando la metáfora de que de su puño y letra nos cuenten cómo perciben esto y qué han sido capaces de tejer o de hilar a manera de, pues sí, de escritos o de ideas, ¿no? Porque creo que todos hemos pues atravesado esta situación a partir de las pérdidas, porque todos hemos perdido algo, desde pues, lamentablemente seres queridos a proyectos o a simplemente la posibilidad de salir, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, dicho eso, le regreso la palabra a Reina para que nos vaya presentando a nuestras y nuestros participantes. Rápidamente les cuento la dinámica, es muy sencilla, yo iré presentando a cada una y cada uno de los participantes y pues les daremos un tiempo para que nos platiquen sobre esta experiencia que mencionaba Adriana y al finalizar tendremos oportunidad de abrir micros, abrir comentarios, ya sea a través del chat o en directo, para que pues nos puedan y les puedan dirigir a las personas que participan esta noche sus preguntas. Primeramente les voy a presentar a Viviana Camacho. Viviana es escritora, editora, bailarina y encuadernadora. Ella ha participado en varias antologías. Sus libros son los volúmenes de cuentos Tu ropa en mi armario, La sonámbula y Jaulas vacías. La novela que recibió la mención de honor en el premio Primera Novela Juan Rulfo, Tras las huellas de mi olvido, y la novela Lobo, es autora también junto con Javier Elizondo del libro juvenil Más allá del árbol del gesto, es editora y encuadernadora del taller editorial Cáspita y conduce el programa de radio Bella Dama sin Piedad en la estación por internet Cáspita Radio Experimental. Pues sin más preámbulos, Viviana, que aparece aquí como Jenny Jiménez por alguna situación, pero bueno, Viviana, adelante, por favor, gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Y bueno, yo les quiero hacer una relación con una lectura que acabo de tener hace unos días apenas. Debo reconocer que en este encierro he leído muchísimo. A mí me gusta mucho leer, es lo que más disfruto. Y este encierro, la lectura me ha ayudado mucho a abstraerme de todo lo que ocurre, ya no estar pegada a las noticias y a las cifras, y a ver si va a haber una vacuna pronto, y en qué semáforo estamos, en el rojo, ultrarrojo, anaranjado, amarillo sol, amarillo cual. Y bueno, acabo de leer un libro que se llama Los siete ahorcados, que es de Leónidas Andreyev, y hay un cuento ahí de un señor que lleva un diario de guerra. Me di cuenta que justo esa sensación que él va teniendo con la guerra y que se inicia, hasta que empieza a avanzar, se empieza a acercar a su ciudad y se empieza a poner más terrorífico el asunto, es como yo me he sentido en esta trayectoria o en estos meses en que ha durado el COVID. Cuando empezó, como de todos modos aquí nos gusta mucho estar encerrados, salimos poco, no, a mí me chocan las multitudes, odio ir a lugares donde hay que hacer filas, entonces encerrarme un tiempo y que va a estar muy bien, seguramente va a durar un mes, a lo mucho. Uno planea estas cosas y además también es una estrategia de supervivencia. Imaginar que esto va a durar poco y que además como la ciencia está muy avanzada, pronto van a encontrar una vacuna o algo. Y bueno, entonces les decía que este personaje está escribiendo su diario de la guerra y se está dando cuenta que no va a acabar pronto la guerra, que lejos de que acabe pronto van a ir sumándose más hechos que no se esperaban. Y creo que a mí, al menos en lo personal, me empezó a ocurrir eso. Primero, todos los días a las 7, así como relojito, yo ponía la conferencia porque quería saber, porque quería enterarme. Me parecía todo muy profesional, muy claro, muy como que iba tomando un camino predecible y que podría terminar pronto. Y este personaje también, le llegan las noticias, todo es optimismo, dicen, bueno, hay bajas, pero todo se va a controlar, todo va a estar bien. Y todo se empieza a enrarecer, la guerra empieza a ser aunque no llega a la ciudad nunca como tal, empieza a convertirse como una especie de nube oscura, ominosa, que está todo el tiempo a punto de alcanzarlos, sin alcanzarlos en realidad, pero luego se enteran de gente querida y conocida que empieza a morir en la guerra o a causa de la guerra, y después empieza a haber otras consecuencias que tienen que ver con la falta de empleo, la falta de dinero, la falta de alimento. Entonces, esta lectura que apenas la tuve hace un par de semanas,
dije, claro, es que sí, es como estar en una guerra y la respuesta psicológica de los seres humanos, supongo que en general es pues la que lleva a este personaje con el cual me identifiqué, que al principio es mucho optimismo, no va a pasar nada, luego ya se empiezan a hacer unas olas ahí que empiezan a meter mucho ruido, y poco a poco nos vamos dando cuenta que no, que en realidad esto no tiene un final previsto, que además parece que va a durar muchísimo más tiempo, y que nos vamos a tener que acostumbrar a un modo de vida con el que no estábamos acostumbrados. Por ejemplo, yo hasta que empezó esto, he tenido contacto con gente a través de, pues, de estos dispositivos. Antes, jamás. A mí, la gente que quiero ver o si había que dar una plática o escuchar una plática, pues para mí no había nada mejor que estar en el lugar, estar escuchando a la gente, observarla, abrazar a la gente que uno quiere. Y ahora las dinámicas se han trastocado completamente. Hace también unos 4 años más o menos, escribí un cuento que se llama El videojuego y ocurre en la Ciudad de México, donde hay también una crisis y una especie de virus que más bien le pega a los pobres, y entonces la gente se atrinchera en Santa Fe y mandan a hacer una muralla para que la gente de afuera no pueda entrar y los que están dentro, que están sanos y que además tienen dinero, pues puedan ahí hacer su vida. Pero lo que ocurre es que el personaje que narra esto, que es una mujer, los tienen encerrados en pequeños departamentos trabajando con computadoras y no pueden salir para nada. Les llevan sus alimentos y ellos sacan los desperdicios y hay un ejército de limpieza que se los lleva. Y entonces yo recuerdo que cuando lo escribía pensaba que lo peor que podía pasar es justo no tener contacto físico con nadie. Y entonces este personaje se empieza a pues medio a enloquecer un poco porque toda su familia se quedó del otro lado del muro y ella nada más por una coincidencia de trabajo se quedó del lado de los sobrevivientes, digamos. Entonces hay una rebelión afuera y cuando se empiezan a acercar al muro, porque ellos los pueden ver por camaritas, porque hay camaritas por todos lados pues para proteger esta fortaleza que han hecho alrededor de ellos, ella sale muy feliz porque cree ver por ahí en la multitud a su familia y a su expareja o su pareja que de pronto tuvo que abandonar, y sale corriendo y ve que traen armas, pero ella piensa ya en su un poco locura que es como un videojuego y que no le van a hacer nada, ¿no? Entonces ahí se acaba el cuento, me lo imaginé hace tiempo, pero ahora pienso que el cuento se queda muy corto porque las sensaciones que ahora yo experimento y que supongo que muchos de ustedes también, pues son todavía más profundas, es un miedo eh, más animal, podría decirse, o lo podría llamar yo, porque sabemos que la vida sigue, la muerte sigue, las enfermedades que han estado siempre siguen estando ahí, siguen siendo mortales, sigue habiendo accidentes, pero esta cosa nada más del COVID, esta amenaza latente y continua, hace que todas nuestras dinámicas cambien. No sé si a ustedes les ocurre, pero yo salgo a la calle y yo me protejo, traigo cubrebocas, casi siempre traigo careta, y no quiero que nadie se me cruce enfrente. Entonces trato de evitar, pues sí, cruzar con la gente. Si voy a la tienda es porque es algo absolutamente necesario. Y entonces aquí viene una cosa la que he reflexionado mucho, que es muy peligrosa, el miedo al otro y el rechazo al otro. Porque no sabes, además, no sé yo tampoco si yo pudiera estar contagiada y ser asintomática, porque hay mucha gente así. Entonces es un doble riesgo porque yo podría contagiar o me podrían contagiar. Y entonces a mí me da mucho, entre tristeza y coraje, todos estos casos que ha habido de gente que le quema el carro al médico, que golpea al enfermero, que no los quieren dejar entrar a su casa porque piensan que son portadores y que van a infectar a todo el vecindario o al condominio o a lo que sea. Y entonces creo que también se saca lo peor de nosotros mismos y esta humanidad que tendría que estar, pues yo creo que protegiendo y defendiendo a la propia humanidad, se vuelve contra nosotros mismos y termina siendo una guerra de todos contra todos. Por eso yo les decía que últimamente he leído muchísimo, me abstraigo mucho. Yo siempre he sido de lecturas muy desordenadas y veo un libro que me gusta el título o ya conozco al autor, lo empiezo a leer, si a la mitad o a las 5 páginas no me gusta, lo boto y agarro otro. Y bueno, últimamente he tenido la fortuna de libros que me han
me han enganchado desde el principio y me la he pasado en eso. Y en cuanto al proceso creativo, digamos, al principio no tenía ni ganas de hacer nada porque estaba a la espera de que esto se iba a pasar pronto, entonces estaba en pausa, tratando de leer cosas que tenían que ver con el COVID, tratando de buscar fuentes que no fueran falsas noticias, porque hay muchísimas que circulan, y si uno se deja llevar por eso, pues termina uno en un infierno sin haber corroborado lo que está ocurriendo en realidad. Y a últimas fechas, hace unos 2 meses y medio, sí he tenido las ganas y el estímulo de escribir, he estado escribiendo, no sé si algo de eso vaya a servir o todo se va a ir a la basura o pueda rescatar algunas páginas, pero eso también me ha ayudado a crear historias de ficción, obviamente, pero si las reviso me doy cuenta que el COVID está en todos lados. Aunque no lo menciono y no digo que se trata del COVID o nadie está infectado, este miedo, como bichito que anda como un zancudo en la noche que está molestando, está presente en lo que he logrado escribir y como les digo, no sé si vaya a sobrevivir o no. Bueno, incluso en los sueños, no sé si a ustedes les ha ocurrido, pero yo de pronto sueño que estoy en una fiesta y nadie trae cubrebocas y todo el mundo está abrazando y brindando y yo digo, bueno, pero qué responsabilidad y por qué nadie usa cubrebocas y qué hago aquí, ya me quiero ir y en fin, creo que a distintos niveles esta situación de ahorita ha trastocado todas las dinámicas sociales, todas las dinámicas creativas, todas las dinámicas de trabajo, de cualquier trabajo que ustedes piensen, desde la gente que tiene que barrer la calle o que tiene que vender en el mercado o privilegiados como nosotros que podemos quedarnos en casa y pedir que nos traigan despensa o mercado. Todo eso, sí, por ejemplo, nosotros aquí en casa, si llega algo y al desinfectar todo, a limpiarlo, a guardarlo, y ya es tiempo que uno pierde porque lo tiene uno que dedicar a este tipo de actividades que antes eran impensables, ¿no? Uno llegaba con la despensa y todo al refri o a la despensa o nada de quitarse los zapatos, o sí, pero por comodidad, no por esta cuestión de higiene. En fin, yo creo que sí ha trastocado mucho y yo sí, en lo particular, la lectura pues sí ha creado una especie de burbuja, ¿no? Muy, muy, muy metafórica que me ha ayudado a pensar en otras cosas o a seguir pensando en eso, pero en otra forma, en otro sentido. Y pues bueno, el cuento del videojuego que les digo, creo que ahora que ya estamos viviendo algo parecido, le faltó mucho, obviamente, ¿no? Todos estos miedos internos que ahora se experimentan, pues están ahí, pero no están con la intensidad que creo que debieron haber estado. Yo creo que ya para darles tiempo y les Perfecto. seguimos con... ¿sí? Muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar con la segunda participante de la noche. Ella es Vicky Nishri. El hilo conductor de su escritura es la memoria. Su libro Un asalto mayúsculo ganó el premio Ezra Jack Keats en 1989 y se encuentra en la biblioteca de la ONU. Su novela Vida propia fue finalista del 5º Premio Nacional de Novela. Su cuento ¿Quién es otro? Obtuvo el primer lugar en el Premio Nacional de Literatura y Artes 2001. Lilith, la otra cara de Dios, narrativa poética, fue publicado por Miguel Ángel Porrúa en 2002 y también ha publicado en el San Diego Poetry Annual en los años de 2010 y 2011. También ha escrito la lírica de la canción A ti mi lengua querida, que quedó catalogada en la Biblioteca Nacional de Israel en Jerusalén, en la sección de canciones en ladino. En 2015 publicó Improbables, editada por Editorial Acapulco, un libro de cuento corto con la colaboración de Marianela de la Hoz en la ilustración, que fue otra de las invitadas que tuvimos en sesiones anteriores y que también nos acompaña esta noche. Y en 2017 publicó Harinas de otro costal, que es una serie de minificciones en su blog, etcétera.com, así como otros escritos. Sin más, Vicky, te damos la palabra. Muchas gracias. Diccionario en confinamiento. Abrazo. Antigua forma de transmitir amor y otras enfermedades. Beso.
Pequeño ícono en forma de boca. Estudiante. Imagen virtual que aparece en una pantalla. Amigo. Imagen virtual que aparece en una pantalla. Reunión. Conjunto de imágenes virtuales que aparecen en una pantalla. Buenas noches. Quizás haya que reescribir el diccionario, renovarle el significado petrificado de algunas palabras. Y en estos días de confinamiento, entre el ocio y el trabajo, me ha dado por hacer esa indagación. Les digo otras definiciones. Rostro, parte anterior de la cara de una persona que solía presentarse desnuda en público. Nariz, parte saliente del rostro humano por cuyos orificios, estoy abriendo mi pantalla, por cuyos orificios entra el aire y sale la muerte. Manos, hermosa y divertida extensión de los brazos, utilizada antiguamente para saludar, acariciar, tocar. Tocar, verbo transitivo o intransitivo que implica la peligrosa acción de poner en contacto principalmente las manos, en una superficie, en una cosa o en una criatura viviente. Visitar, verbo jubilado que se refería a ir a ver a una persona al lugar en que vive o trabaja, generalmente como cortesía, atención, amistad o para tratar algún asunto. Abuelos, criaturas vulnerables que por su propio bien hay que mantener apartados. Estornudo, arma letal, terrorismo biológico. Las y los exhorto a incursionar en este fascinante ejercicio de desanquilosar palabras. El autorretrato ha sido privilegio principalmente de las disciplinas visuales, pero los escritores, por supuesto, no queremos quedarnos atrás en el arte de los espejismos. Les comparto este autorretrato nacido de la pandemia. Julio 2020. Despierto y la pesadilla continúa. Todo sigue igual, excepto el canto del cenzontle, uno solo sobre un solo cable. Es fiesta, es escándalo en la calle vacía. Todo sigue igual, pero el durazno se ha llenado de brotes y se ocupa con su indiferente lentitud en endulzar sus frutos. Todo sigue igual. El polvo, los platos sucios, la ropa pendiente, las noticias, pero el cuervo herido ha sanado y sus graznidos estallan con más brío en estas tardes amarillas. Todo sigue igual, excepto el encuentro de amigos, de familia, que ha quedado consignado al impasible lindero de la pantalla. Todo es idéntico, pero los cines, las salas de concierto, teatros, auditorios, estadios han pasado a ser los nuevos vestigios de nuestra arqueología moderna. Todo sigue igual, pero el espejo no miente. Han pasado apenas 4 meses y no me reconozco. He perdido las coordenadas, sus borrosos contornos, los ojos más hundidos, las manos ebrias del alcohol más barato, y las líneas en las comisuras de mi boca denuncian mi adiestramiento a la desesperanza. Todo sigue igual, pero la descarnada muerte acecha, sin el consuelo de una mano que acompañe, que arrulle la desoladora antesala. Todo sigue igual, excepto el miedo, la asfixiante amenaza al contagio
y esta contumacia mía de espantar a la muerte con remedios. Todo sigue igual, pero la bestia ha nacido y la fatalidad es inminente. La ausencia de caricias, de abrazos, de encuentros, de tanto ruido inútil me consume. Todo sigue igual, excepto que ahora, cada mañana al despertar, confirmo que la pesadilla anida fuera del sueño. Bueno, y ya entrados en confianza, les confieso, y por supuesto de esto no quedará registro ninguno en autorretratos u otro escrito, que en estos días de reclusorio me conseguí un amante. Y como todo buen amante, literalmente ha llenado mi vida de colores. Me refiero a un diario pictórico. Qué remanso de luz encontré ahí, qué alegría me he proporcionado jugando con formas y colores. Pero conociendo los arrebatos celotípicos de la escritura, de esto, por favor, que no se diga nada. Para aquellos de nosotros que hemos tenido el privilegio de poder continuar en nuestro trabajo a pesar de la pandemia, sabemos que la casa ha adquirido una relevancia sin precedentes. Les comparto aquí un fragmento de novela inconclusa, El otro lado del río es aquí. Novela cuyo personaje, la casa, transita de ser el engendro mismo de la tiranía que esclaviza a Paloma, su protagonista, para convertirse en el refugio protector que propiciará la eventual conclusión de la obra de Paloma. La casa y la calle, dos perspectivas, la casa y la presa. Hablemos de paradojas, de calabozo al nido. Dedicatoria. En memoria de aquellos tiempos cuando la casa era el lugar del que se salía de prisas y al que uno volvía después de revolotear las calles. Leo el fragmento. No hay cómo seguir si no se vuelve. Diana Velesi. La casa manda. Muy de mañana me precipito, no puedo contra su tiempo impetuoso. Se me escurre entre sábanas arrugadas, ropa pendiente de colgar, lavar, planchar, el desayuno, platos, vasos acumulados, correspondencia, cuentas por pagar. La mujer escapa entre las tramposas manecillas de un reloj cómplice. Tiempo perjudicial. Minuto a minuto la casa lo devora. Acusará Paloma implacable, incluso y a pesar del consabido antídoto de pronunciar repetidas veces me voy, me voy, me voy, me voy y vigilar al reloj tenazmente. Pero en esos días en los que la casa te atrapa y te va llenando insignificante de obstáculos, de la mañana al mediodía, un solo suspiro. Tiempo ingrato desploma en naderías. Dan las 12, las 3, un siguiente precipicio, asear la casa, preparar la comida, en caída libre la resolución de trabajo, el compromiso de mandar la traducción desvanece, dócil, casi irremediable. Ahora, carente del horario fijo de oficina, Paloma aplaza. El rezago crece, mañana el envío, cae la tarde en esos días de mazmorra. Ahora sí un espacio disponible, mis lentes, mi hoja de papel, suena la casa, divulga a los 4 vientos que estoy disponible. Sin advertirlo, a Paloma se le habrá hundido el día con el sol, las horas le transcurren, la derrumban, casa encajosa, acusará enfadada, arrebatarme el tiempo, pero soy libre, aclama cuando logra huir, salir volando sin importarle la montaña de pendientes que deja atrás. Mujer de sal si vuelve, soy libre.
De las cosas que más añoro en estos meses de arresto domiciliario es mi tiempo en los cafés. Improbables es un libro que nació de mis días de nómada por las cafeterías. Cualquier parecido con Paloma es lo que se llama en literatura licencia autobiográfica. De aquellos lejanos tiempos que parecen corresponder a otra vida, en los que uno podía pasarse el día en lugares públicos, ahí, en medio del atareado y ruidoso ir y venir de gente, encontraba el ansiado, necesario anonimato para escribir. Anonimato incluso de mí misma. Horas y horas observando, imaginando, dándole una biografía a los invisibles. Leeré un pequeño fragmento de 2 cuentos de esos que nacieron en los cafés. Esta luz. La mujer deja estacionado su yogur junto a la servilleta doblada y la cucharita. Se levanta sin alterar nada de su delimitado lugar. Como niña de kinder o primaria, mete la silla en su sitio. Se dirige hacia la empalagosa vitrina. El nítido silencio de su paso pule ahora el piso de la cafetería. Camina suave, embellecida por el garbo de su porte, con la entereza de quien no conoce el miedo, o mejor aún, de quien lo conoció y lo ha doblegado. Siempre atenta al escaparate del dulce, tal vez lo que le atrae sea la tentación de robarse un manojo de sobrecitos de azúcar, servilletas, cubiertos a la bolsa. Nadie lo nota. Inadvertida, habituada al anonimato, dirige su atención hacia la tarde salvaje de olas y pelícanos. Ahora un fragmentito de un cuento que se llama Zoraida. Zoraida, así se hace llamar la chiribita. Arroja por delante su mordaz cortesía y antes de la sonrisa o el hola habitual te guiñará un ojo y descargará sobre ti su llama. ¿Lo de siempre, guapo? Asoma el atrevido escote y tú quedas disuelto y pronto a depositar el estipendio en la consagrada cajita. Airosa camina por el estrecho pasillo del Carpe Diem, se exhibe en infinitos ángulos, hace escandalosa su entrada triunfal por una puerta, parece sorpresiva por la otra, sacude su espesa cabellera, levanta las anclas, resalta de nuevo sus pequeños pechos, que sin razón aparente te resultan ya imprescindibles. El arte en general, y en particular la escritura, han sido para mí un acto de desobediencia. No están hechos para adaptarse al mundo, sino para reinventarlo. Es por ese acto explosivo y rebelde de la fuerza portentosa de la naturaleza que recurro a los poemas de mi libro Lilith, la otra carta de Dios, de los que leeré algunos versos en voz de Lilith y otros en voz de Eva. Lilith representa para mí la fuerza insubordinada, acaso destructora del impulso artístico. Y Eva, la inocencia, la disposición lúdica, aventurada del objeto creado. Para quienes no conocen a Lilith, un personaje muy controvertido de la mitología bíblica, porque es considerada para algunos diosa y para otros demonia. Y bueno, me pregunto, ¿no es acaso eso, precisamente eso, un espíritu divino o demoníaco, lo que se piensa del arte? Lilith es una criatura nacida
fuera del proyecto de la voluntad divina. En el quinto día Dios crea el mar y está tan maravillado con su creación que suelta un profundo suspiro y se le escapa a esta criatura. Lilith, semidiosa, diosa. Dios, confundido, decide dárselo como primera mujer a Adán. Pero Lilith, insubordinada, pronuncia el nombre prohibido de Dios y es expulsada del paraíso y enviada al mar rojo donde habitan los demonios. Adán se vuelve loco por su divina, por favor, Dios, devuélvemela. Y Dios envía a 3 ángeles emisarios para decirle a Lilith que la perdona y que puede volver al paraíso. Lilith dice no. Lilith es el primer no de la creación. Les leo unos cuantos versitos, primero en voz de Lilith, luego escucharemos a Eva. Dice Lilith: soy tú, mal necesario. Soy la matriz de Dios. Serpiente, mi lengua desgarra el huerto en el parpadeo de la noche. Sí. Vértigo, soy señora del sueño. Soy saber que a Dios aleja de los mortales privilegios del conocimiento. Les leo unos cuantos versitos de Eva por su carácter lúdico. Tímida, toco criatura, el agua tiembla azul. Plumaje, tornasol, el pájaro palabra. Noche parió y nos dio a luz. Aquí vamos a ver este. Tierra negra, nochísima, en manojos puedo sujetarme y no distingo dónde el mundo comienza a terminarse. Y termino con uno de Lilith. No soy contradicción, soy no. Termino mi plática leyéndoles la carta que envié para darle la bienvenida al 2020. Brindo por la desobediencia de la hoja en blanco, por su misterio, por las palabras nacidas del relámpago, por todos los abrazos, aún los del naufragio. Brindo por lo bailado, nadie me lo quita. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Vicky. Muchos aplausos ahí a la distancia y no escuchados, que eso también es otra de las cosas que pasan a través de la tecnología. Pero bueno, doy paso a la presentación de la tercera participante de la noche. Ella es Ingrid Zucaer. Ella es periodista cultural, crítica, curadora e investigadora de arte moderno y contemporáneo. Es autora de la biografía Rufino Tamayo, Aproximaciones, obra integrada al acervo de diversas bibliotecas públicas y del extranjero. Con una beca del FONCA escribió el ensayo Erotismo de primera mano, artes plásticas y visuales en México de los siglos XX y XXI. En 2016 publicó Posmodernidad, del desencanto a la exigencia de un arte ético. Zucaer también es autora de los siguientes libros: Arte indígena contemporáneo, Dignidad de la memoria y apertura de cánones, Santa Elena y Solo un guiño, escultura mexicana en cerámica.
Además de tener una extensa trayectoria como conferencista, sus escritos han sido editados en libros, catálogos, revistas, suplementos y secciones culturales de México y otros países. Ha curado y coordinado más de 60 exposiciones de arte moderno y contemporáneo de México y varios de sus proyectos se han presentado a nivel internacional. Además, Ingrid pertenece al Pen Club de México. Sin más, le damos la bienvenida y le agradecemos a Ingrid su presentación. Hola, pues muchísimas gracias por la invitación a este diálogo, a este compartir. Y pues yo lo que les quiero contar es que pues me parece que en mi caso el haber nacido de padres añosos, un padre que nació en 1897 y una madre que nació en 1915, pues me han servido en este momento tan particular por el que atravesamos para no tener miedo y para que todo el bagaje que tuve de educación y de convivencia con mis padres, que fue una convivencia muy corta, dada la edad de mi padre y luego también de mi madre. Fueron pocos años los que gocé de la presencia de ellos, pero eso fue suficiente para que me transmitieran muchas cosas. Por ejemplo, a mi padre le tocó ver el fenómeno del cometa Halley, y luego a mi hermano y a mí él nos enseñaba revistas de cómo el mundo entero enloqueció de temor por los días, las luces que se veían en el cielo por el cometa Halley. Y luego también pues le tocó vivir la famosa y mal llamada gripe española, ¿no? Y eso recuerdo muy bien que marcó mucho la vida de mi padre, porque le tocó ver a personas caer muertas en la calle, y él recordaba muy bien cómo era terrible tener que ayudar, ahora sí que habían morir a esas personas que caían en la calle, y todo eso que fue una transferencia pues directa, me ha servido para tener mucha calma, mucha tranquilidad. He pasado pues todo este tiempo en casa, vivo sola, y pues me ha servido esta experiencia para muchas cosas, para darme yo también mis tiempos para la parte frívola que tengo y que disfruto mucho. Entonces, uno de los libros que me ha acompañado en estos días, que ha sido una lectura de a poco, de ir nada más disfrutando una página, 2 páginas, es La belleza compartida, que es la historia de la famosa marca Sisley, escrita por Hubert de Ornano, que es pues, de la familia de fundadores de esta línea, pues que tiene que ver con la cosmética y tiene que ver con la primera marca, que fue Lancôme, y es todo el esfuerzo de una familia, pues que se comienzan prácticamente a biografiar ahí por el año de 1600 y pico. Y pues esto también me ha servido para ver la biografía desde otro punto de vista, dada que la biografía y la autobiografía es una de las áreas en la que he trabajado en particular, pues el caso de la biografía del maestro Rufino Tamayo. Y entonces, de una u otra manera, siempre estoy en busca de libros que me sean atractivos para ahondar en la biografía. Entonces, pues este libro me ha acompañado y ha sido también una manera de tener presente a una queridísima
amiga, a quien pues no he podido ver, doña Rosy Mondragón, que es una persona pues muy querida y que ella fue la que me introdujo pues en el mundo tan particular de la cosmética. Y perdón, hago un pequeño paréntesis. No puedo ver directamente a la cámara porque estoy atravesando por un problema bastante delicado de la vista. Entonces, no puedo tener mucho tiempo la mirada fija y menos al celular. Entonces, Reina, por favor, te pediré si podemos poner ahorita la imagen que me hiciste el favor ahí de preparar para que yo un poquito, bueno. Ya está lista, Ingrid. Perfecto. Bueno, entonces, pues sigo compartiéndoles. Muchísimas gracias. Sigo compartiéndoles que también en mis primeras lecturas de esta, pues ya no es cuarentena, ¿verdad? Ya vamos que como en el día 120, yo me guardé a partir del día 15 de marzo. Entonces, al principio tuve como lectura muy cercana La morada infinita del doctor Arnoldo Kraus, cuyo subtítulo es Entender la vida, pensar la muerte. Y esto me sirvió de acompañamiento, no precisamente porque yo lo sintiera necesario para mí, sino que pues todas estas reflexiones tan valiosas que hace el doctor Kraus sobre la vida y la muerte, me han servido para acompañar a otras personas cercanas que están atravesando por momentos difíciles, ya sea porque han tenido familiares enfermos de COVID o que incluso desgraciadamente pues han fallecido de esta enfermedad. Entonces, pues he también tenido la oportunidad de releer algunos otros libros del doctor Kraus, que sin duda es uno de los grandes pensadores contemporáneos sobre la vida y la muerte, y en particular sobre lo que se llama la muerte digna, ¿no? La capacidad, la posibilidad de que el ser humano decida en qué momento debe partir en medio de una situación de enfermedad que le vaya quitando sus posibilidades de ser humano, ¿no? Y en cuanto a mi trabajo personal, ahorita estoy trabajando en unos ensayos que también me han permitido como tener un sentido de realidad bastante profundo. Estoy trabajando en un ensayo sobre Fundación Paisaje Social, que es una fundación creada por la artista visual japonesa Miho Hagino y el arquitecto Taro Zorrilla. Y pues esta fundación, que ya tiene 10 años, tiene una labor de arte social excelente. Atienden a poblaciones en situación vulnerable. Por ejemplo, atienden un hogar de mujeres, es un hogar que pertenece al gobierno de la Ciudad de México, es administrado por el gobierno de la Ciudad de México, y desde hace ya muchos años, Fundación Paisaje Social atiende a esta población que abarca entre 450 a 480 mujeres, la mayoría ya de la tercera edad, y muchas otras mujeres más jóvenes con algunos problemas de salud. También viven en este hogar, donde Fundación Paisaje Social lleva quincenalmente talleres de
poesía, de teatro, de las distintas artes. Y bueno, el estar trabajando con este proyecto me hace dejar a un lado mi parte frívola y enfocarme a seguir escribiendo este ensayo, que sobre todo ha sido una investigación de archivos, de los archivos de Fundación Paisaje Social, y pues que abarca cientos de documentos, y la idea es que se hará un libro donde se cuente la historia de Fundación Paisaje Social, y se incluya una buena selección de imágenes. Este proyecto lo estoy pudiendo realizar gracias a una beca del Sistema Nacional de Creadores. Y pues Fundación Paisaje Social es un proyecto que sigo muy, muy de cerca desde hace 5 años. Porque desde hace años yo tenía interés en trabajar sobre el arte social en México, pero soy un poco, pues, diría que exigente consigo misma para involucrarme en proyectos que verdaderamente tengan un respaldo en la sociedad, que verdaderamente se cumpla lo que los artistas ofrecen en sus conceptos de arte social. Así que bueno, este proyecto me ha enseñado mucho, por ejemplo, conocer a jóvenes que también están en situación de calle y que están durante una temporada en un albergue también del gobierno de la Ciudad de México, pero es otra parte de la realidad social. Jóvenes que no tienen a nadie que responda por ellos, y Fundación Paisaje Social también les lleva quincenalmente talleres de distinta índole, con la idea de que estos talleres no solo sean un motivo de distracción para los jóvenes, sino que ellos vayan aprendiendo, por ejemplo, a trabajar distintas técnicas de grabado, hacer algo de bisutería, a trabajar en algunos aspectos que les puedan servir a ellos para, de alguna manera, tener algún conocimiento donde en el momento que tengan ya 18 años y que estén pues ya fuera del acogimiento del albergue, ellos puedan buscar de alguna manera una forma de sobrevivir. Y bueno, Fundación Paisaje Social también tiene trabajo con varones, también en situación de total vulnerabilidad social, y también se atiende un hogar de niños. Así que he estado también pues totalmente involucrada en esta investigación, ya prácticamente trabajando los últimos detalles del ensayo, preparando también un material amplio sobre la fundación, pero a través de la voz de Mijo Jaguino. Y otros proyectos que estoy trabajando tienen relación directa con algunas obras de la maestra Laura Anderson Barbata, que como sabemos es una artista mexicana de gran trascendencia internacional. Y en particular sobre Laura, estoy trabajando sus proyectos, por ejemplo, sobre Julia Pastrana, esta mujer del siglo XIX que tuvo la particularidad de nacer con una deformación en la mandíbula y de padecer un hirsutismo muy, muy extremo, al punto que tenía una barba bastante
bastante notoria y que fue una mujer de origen indígena, nacida en Sonora, que fue abandonada por sus padres y desde muy niña fue de una u otra manera explotada de distintas formas. Y Julia Pastrana fue una mujer brillante con unas cualidades de voz excepcionales, con una gran capacidad para aprender idiomas. Y pues la única forma que ella vio inmediata para su supervivencia fue dedicarse a trabajar en un circo, y posteriormente se casó y el hombre que la hizo su esposa pues era un hombre cercano al circo que también la explotó. Y Laura Anderson Barbata lo que hizo fue buscar todas las formas para repatriar los restos de Julia Pastrana, que su cuerpo quedó en Europa, y Laura hizo todos los trámites necesarios para reintegrarla a México y darle una sepultura digna. Este es un hermosísimo proyecto de Laura, donde por supuesto se involucra la ética como punto principal de esta investigación y de este reconocimiento que el artista hizo a esta otra artista que fue Julia Pastrana. Y otra parte que también me interesa mucho trabajar de la obra de Laura es su trabajo hecho a partir de dientes humanos, algunos que ella compró en un lote que encontró en una tienda de antigüedades en Nueva York, más otro, un buen lote también de dientes que le regalaron un médico, un dentista, donde Laura trabaja pues un tema que también para ella es muy entrañable y que tiene relación con distintos asuntos de la vida de los pueblos originarios, de la manera como son explotados de tantas maneras. Y así que entonces he tratado de tener una estabilidad entre lo que estoy trabajando, que son temas muy, muy duros, temas muy profundos y desgraciadamente actuales, porque pues en la actualidad los indígenas siguen teniendo una muy mala calidad dental porque no tienen las atenciones necesarias. Es prácticamente imposible en muchos pueblos que haya cuando menos un dentista. Entonces, también estoy trabajando algo relacionado sobre la obra de Amor Muñoz, que es un artista de 41 años y cuya obra vengo siguiendo desde 2006, y que también en particular lo que me interesa es su obra relacionada con pueblos originarios, que es una de las partes donde Amor Muñoz ha profundizado más. Y bueno, también he tenido tiempo, me he dado el tiempo para poner mis pocas pertenencias en orden y decirles que me siento preparada para seguir en la vida, pero también estoy preparada para morir, si ese fuera el caso. Pues grosso modo esto es lo que les puedo compartir por el momento. Ingrid, pues muchísimas gracias por tu participación. Sabemos y apreciamos mucho más pues el esfuerzo que has hecho, porque sabemos justamente lo que mencionaste, esta situación en la que estás, así que pues doblemente gracias
por habernos acompañado. Y bueno, pues voy a continuar, voy a presentar, y esto fue casual por orden alfabético de los apellidos, que al señor Benito Taibo le tocó ser el último de la fila, solamente por cuestión del apellido. Y bueno, yo voy a hacer una muy breve mención de Benito. Su trabajo transita entre la poesía, el cómic, la televisión y la publicidad. Entre sus libros de poemas se encuentran 7 primeros poemas, Recetas para el desastre, Vivos y suicidas, y de la función social de las gitanas. Como novelista, él ha publicado Polvo, Persona normal, Querido escorpión, Desde mi muro, que es un libro fascinante, a mí me encantó, dicho sea de paso, porque habla justamente de toda esta esencia de las redes sociales y el Facebook y demás. Además, yo soy asidua seguidora de tu muro, Benito. Los conspiradores y las vergüenzas de México también, y Corazonadas. Benito se define a sí mismo como lector, escritor y rollero. Vamos a ver si es cierto. Pues Benito, te dejamos la palabra y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ustedes. Buenas noches a todos. Es un placer. Gracias a las 3 compañeras que me han precedido y que me ha parecido maravilloso cómo han sobrellevado estos sombríos tiempos en los que estamos viviendo. Yo siempre pensé, voy a ser bastante breve, yo siempre pensé que el apocalipsis iba a ser muy hollywoodense, con efectos especiales, con estoperoles, que íbamos a ir por el desierto buscando gasolina y fuentes de agua, todos guapos como Mel Gibson o como Charlize Theron. Y resultó que es un apocalipsis bastante chafa en el que solamente vamos armados, no con metralletas, sino con trapeadores y geles antibacteriales. Y sin embargo, me congratulo de que así sea, de que sea un apocalipsis que pueda ser sorteado por medio de cosas tan pequeñas como lavarse las manos. Tengo una absoluta confianza y fe en la ciencia. Es la única fe que profeso, la de la ciencia, y por lo tanto estoy bastante tranquilo a pesar de lo que vemos todos los días. Yuval Harari dice algo maravilloso para estos tiempos: no es la peste negra, no estamos en el medievo, pongámonos en manos de los científicos, y eso es lo que he hecho. Tengo que confesar algo, aprovechando esta reunión y que todos han contado, todas las que han estado aquí han contado. ¿Qué ha pasado? Que yo he pasado una pandemia, no voy a decir muy feliz, porque el encierro no produce felicidad, y sin embargo, muy tranquilo. Mi oficio es el de escribir, es un oficio de entes solitarios en el que te enfrentas a la máquina, al papel, etcétera. Estás solo trabajando con ello, así que ha sido maravilloso el poder seguir ejerciendo mi oficio todo el tiempo. En un momento determinado decidí escribir una distopía a partir de una novela mía para adolescentes que habla sobre un tío y un sobrino que viven la vida a través de los libros, y entonces jugué durante 10 capítulos que puse gratuitamente en las redes para que los chicos los leyeran, sobre cómo hubieran vivido ellos estos tiempos de pandemia. Y la verdad es que me divertí mucho. Estoy terminando también una novela, estoy haciendo un podcast de radio que muy pronto podré compartir con todos ustedes, que se va a llamar La Cocina del Infierno, que tiene que ver con cocina y literatura, y lo grabo desde mi propia cocina mientras cocino. Entonces voy dando recetas y hablando de literatura. Creo que va a estar muy, muy divertido. Insisto, no me ha pegado tanto. Yo soy un ser hogareño en todo el sentido de la palabra. Paso, insisto, mucho tiempo. Esto de que no es virtualidad, porque ahí estamos. No somos virtuales, somos verdaderos. Eso es una reunión de personas que estamos viéndonos a través de la maravilla tecnológica. Creo que la tecnología ha venido a salvarnos un poco la vida. ¿Qué hubo, Héctor Ortega? ¿Cómo estás? Perdón, se conectó. Un muy buen amigo y de repente lo vi, me quedé muy sorprendido.
Sí, no le ha pasado mal, todo lo contrario, pero tiene que ver con el oficio. El oficio es esa cosa que haces todos los días, pase lo que pase, con pandemia o sin pandemia, con el temor de la página en blanco o sin temor de la página en blanco, con los naufragios cotidianos y los naufragios que suceden todo el tiempo en la vida diaria. Yo estoy convencido de que la literatura es tabla de salvación no solo para los que la leemos, sino también para los que la escribimos. Y por lo tanto, he estado leyendo, por supuesto, un montón. Pero curiosamente, he estado leyendo más ensayo que ficción. Creo que, a pesar de que siempre repito una y otra vez que en la literatura se encuentran en la literatura y en la ficción se encuentran las herramientas para enfrentar a los monstruos de la realidad. En este caso, me he enfrentado a los otros monstruos de la realidad para enfrentar a la más terrible de las realidades, que es la que estamos hoy viviendo. Peter Watson, un investigador que acaba de sacar un libro que se llama Ideas, que tiene solo 1.600 páginas y habla sobre la formación intelectual del humano como especie desde el momento en que Lucy, la madre de todos nosotros según la antropología física, cayó de un árbol y se rompió un brazo, hasta el día de hoy en el que nos estamos reuniendo aquí por esta curiosa y maravillosa vía. Me ha llenado de emoción el poder ver cómo somos seres resistentes y cómo a pesar de todo y como las cucarachas sobreviviremos a este y a otros colapsos sin lugar a dudas. Así que no me inquieta. Lo único que necesitamos es combatir a la ignorancia, porque la ignorancia es la que impide que otros puedan salvarse. Creo que si hay héroes, y los hay en estos momentos, como médicos, enfermeras, recogedores de basura, repartidores de comida, tendrá por fuerza que haber juglares que cuenten esas historias. Y bueno, me declaro, como no puedo ser héroe, por lo menos quiero ser uno de esos juglares que pueda contar esas historias. Dice Borges, o por lo menos se cita a Borges diciendo que en el 8º canto de la Odisea dice, y perdón, pero todo esto parece un juego de palabras muy cantinflesco, pero el tema es que yo busqué en las 3 ediciones de la Odisea que tengo y nunca encontré la cita, y sin embargo sí encontré a alguien que citaba a Borges y era cierto. No importa, la cita es maravillosa. Dice Borges en este texto que en el 8º canto de la Odisea se dice a la letra que los dioses tejen desdichas y se las lanzan a los hombres para que las futuras generaciones tengan cosas que contar y que cantar. Yo creo que estamos viviendo esos tiempos inéditos en los cuales tendremos que encontrar mucho que contar y que cantar a las futuras generaciones. Me imagino, estamos encerrados, cierto, pero bueno, tendremos que aprender de nuevo esas maravillosas palabras como sororidad, empatía, solidaridad, que han sido vilipendiadas y compradas para volverlas a utilizar en el lenguaje de los hombres y de las mujeres de todos los días, para poder volvernos a mirar a los ojos y saber que no estamos solos, que no somos islas. Yo les mando un muy fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Benito, por tu participación. Pues a mí me gustaría invitar a la audiencia, si tienen algunos comentarios, si tienen algunas ideas. Yo ya de entrada te lo anuncié, pero sí te lo quiero volver a preguntar. ¿Tú crees, por ejemplo, que alguno de tus escritos, algunos de tus textos, y me voy a referir muy particularmente a este libro que hacía yo mención, Desde mi muro, ¿tú crees que en estos momentos tendría una lógica distinta, tendría una coherencia distinta, una forma de presentarse de modo distinto? Digo, esa es una duda que yo tengo y te quiero plasmar porque evidentemente, así como lo mencionábamos, ahorita mientras hablabas yo oía los grillitos que por ahí suenan donde estás y en fin, y creo que estas épocas se escuchan diferente, ¿no? Se sienten diferente. Entonces yo no sé si para un creador como tú podría
influenciar o podría tener un impacto la situación que estamos viviendo, Benito? Es una gran pregunta. Los grillos ya no me emocionan. Lo que me emociona es cuando suena la campana de la basura. Ese es el sonido que en estos momentos anhelo más, porque somos unos provocadores de basura impresionantes y no nos damos cuenta hasta que hay que tirarla todos los días, ¿no? O sea, o por lo menos pronto. Déjenme contarles muy rápidamente. Desde mi muro es un experimento que surgió en Facebook. Yo escribía crónicas, sueños, pequeños textos, cuentitos en Facebook y los dejaba ahí para siempre, pues, ¿no? Hasta que un día los recopilé y los convertí en un libro. Este libro desde mi muro, el muro de Facebook. ¿Por qué lo convertí en un libro? Es muy fácil, porque creo en los libros. Porque creo en los libros como instrumentos civilizadores, transformadores, apapachadores, que hacen que las personas cambien y miren de una manera distinta. Yo creo que hubiera sido exactamente igual. Seguiría escribiendo esos mensajes, esos cuentos, esas divagaciones en el muro y más ahora para que todos podamos verlas. Lo que pasa es que ya no estoy tan metido en el Facebook como lo estuve en algún momento, porque me parecía muy divertido. Siempre quise tener mi propio periódico y entonces era mi sueño de escritor del siglo XIX en pleno siglo XXI, que era tener mi periódico donde escribía yo a la hora que se me daba la gana, borraba, quitaba, ponía, no tenía un jefe de redacción que me estuviera gritando y diciéndome qué tenía que hacer. Además podía fumar mientras lo hacía, cosa que tampoco se puede hacer en las redacciones. O sea que era mi sueño cumplido, ¿no? Entonces, bueno, sí, lo volvería a hacer exactamente igual y tal vez se hubiera convertido en un libro. Finalmente, el libro como objeto maravilloso, lúdico, personal, cómplice de miles de aventuras, acaba siendo el compañero ideal para esta y para todas las pandemias posibles. Yo en ese sentido quería retomar tu idea del libro como herramienta y traerla un poco a contexto nacional, porque en una entrevista que tuvimos oportunidad de hacerle hace unos meses a Rodrigo Pérez Porrúa, director comercial de dicha editorial, y nosotros llegábamos como muy instaladas en esta lógica de que en México no se lee, ¿no? Es decir, se dice eso siempre y pareciera, lo repetimos ya casi sin siquiera pasarlo por un tamiz de la más mínima duda. Y justamente él nos decía que él para nada está de acuerdo con esa lectura de la realidad, que él sí considera que somos un país de lectores. Y me gustaría extender la pregunta a todas las personas participantes, no sé, quien quiera responderla, ¿cómo conciben esto? ¿Cómo lo ven desde su esquina, digamos, de ser creadores? ¿Quién va? Pues vas, Benito, ya está tu micro abierto. Como lo tengo abierto, yo llevo 15 años diciendo que leemos mucho más de lo que se desprende de la encuesta. Lo repito hasta el aburrimiento, pero porque hay una lógica maléfica detrás de la encuestitis, que significa, cuando se hacen encuestas sobre el libro y la lectura, se mide a los lectores por el número de libros vendidos. Y esto es absolutamente falso. Hemos podido comprobar, o por lo menos yo en mi caso, frente a cientos de adolescentes a los que me enfrento constantemente, cómo un libro es leído por más de 6 o 7 personas. Por lo tanto, todas las encuestas de lectura tendrían que ser multiplicadas por 6. Y ahí es donde nos darían los verdaderos resultados. Se lee mucho más que nunca en este país. En las ferias del libro puede ser comprobado tranquilamente. Antes las ferias del libro eran esos lugares donde viejitos como yo arrastraban a sobrinos de 13 o 14 años para intentar comprarles un Dickens, un Wilde, un Cervantes, un Shakespeare. Y hoy son esos jóvenes los que nos arrastran a nosotros por las ferias para conocer a los nuevos clásicos, a los clásicos de nuestro tiempo, a esos que están haciendo que los chicos vuelvan a interesarse por el libro, por la palabra escrita, y el libro como tal, el libro físico, sigue siendo y seguirá siendo. Lo decía Humberto Eco, y con esto termino muy rápidamente, los libros no desaparecerán porque son instrumentos perfectos. Y los comparaba con cucharas. Humberto Eco decía, a una cuchara le puedes poner
un LED que diga bienvenido a tu sopa, hacerla de madera, de plata, de bronce, de zafiro, de lo que tú quieras, pero siempre conservará su esencia. El libro puede ser transformado y convertido en audio, en video, en braille, en tantas cosas, pero seguirá manteniendo su esencia. Los libros son para siempre, los libros son perfectos. Gracias, Benito. Marianela, pues qué tal que mejor directamente nos dices tu comentario, si puedes abrir tu audio, por favor. No tiene, sí, ahí está. Sí, ahí estoy. ¿Me oye? ¿Sí? Sí, te oímos, Marianela, adelante. Okay. Bueno, pues yo nada más quiero decir, para mí la literatura es importantísima, porque ya saben que es fuente de inspiración para mi pintura. Y desde chiquitita siempre he sido una lectora voraz de todo. Escucharlos, la verdad es que ha sido un placer. Todos con sus propias palabras, su hacer, su mundo. A Vicky, bueno, con gran cariño le digo que en su diccionario podría apuntar también la palabra de admiración, que en mi diccionario quiere decir exactamente admiración. Los admiro y pues a seguir escribiendo, a seguir pintando, los que podemos tener este privilegio de tener un oficio, de poder comunicar lo que vemos, lo que somos, lo que sentimos. Así que muchas gracias a todos. Acá. Vicky Schoenfeld. Vicky Schoenfeld, adelante Vicky, adelante. Schoenfeld. Bueno, no saben cómo disfruté esta sesión de 4 maravillosos autores que gocé cada uno de ustedes. Vicky, el señor Taibo, mi esposo quiere decir unas palabras, que también es escritor y también quiere decir algo sobre la maravillosa tarea de haberlos visto hoy en la tarde. Ha sido fantástico. Muchísimas gracias. Pues ha sido un gran privilegio de oírlos a todos ustedes. Uno muy grande, porque está por ahí alguien que quiero mucho, que es Vicky, por supuesto, pero yo tengo la friolera de 85 años. Sí, y que además empecé a escribir desde 17 y nadie me ha hecho un homenaje de escritor. Bueno, pero como médico sí, le han hecho varios. Bueno, como 62 años tengo como médico y claro, pues he tenido muchas satisfacciones. Pero lo más importante, para no quitarle su tiempo, es la situación que estamos escribiendo mucho de la dignidad en la muerte. La dignidad en la muerte quiere decir ayudar a alguien que sufre una situación irreparable y que se requiere, pues, que se ayude a morir en paz y sin sufrimiento. ¿Qué opina alguno de ustedes respecto de la dignidad en la muerte? Sin decir eutanasia, no, eso no se dice. No es eutanasia en el sentido. Dignidad en la muerte es saber, con la experiencia que cada quien tiene sobre médico y que ha hecho 125 autopsias y que todo lo que se ve en la medicina es como una situación de leyenda que no puede decirse ampliamente. Sin embargo, estoy haciendo una autobiografía de lo que siento siendo médico, siendo mexicano, siendo hombre, siendo esposo de mi esposa Vicky, siendo muchas cosas. Entonces digo un montón de cosas que a lo mejor los va a aburrir, pero los tengo que expresar como lo sé
que es límite, pero lo estoy haciendo y voy en la página 500 y no sé más qué decir. Sí. Estoy a solo nomás que qué opina usted sobre la dignidad de la muerte. Que sea una como experiencia para cualquier individuo, saber cómo el médico hace que el paciente no sufra de más inútilmente. Es lo que pregunto. Muchas gracias por su pregunta, por su comentario. No sé si alguna de las personas, Benito, ¿quieres contestarle algo a alguna de las participantes? Viviana, no sé, ¿quién quiere participar o contestar esta pregunta? A mí me interesaría responder, comentar. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Perfecto. Bueno, que me parece extraordinaria decisión del doctor, perdón, el apellido del doctor es... Tanur. Más A-N-U-R. Tanur. Tanur. ¿Qué quiere decir? Sí, me parece una extraordinaria decisión el que esté usted escribiendo esta biografía, porque creo que es un tema fundamental que se debe de promover, que se debe de discutir, porque pues no nacemos con una decisión pues de morir, pero morimos en algún momento, y yo lo que creo es que no tenemos una preparación para terminar la vida, y por eso es tan importante que se discuta la importancia de tener una muerte digna y en la cual los médicos juegan un papel determinante para que el paciente pueda estar tranquilo al final de su vida. Y creo que también en estos momentos que atravesamos, es importante tocar este tema porque muchas veces la persona decide que no quiere ser intubada, que no quiere ir al hospital y que quiere fallecer en su domicilio. Creo que son cosas que se deben de tocar y yo creo que usted sin duda hará una gran aportación, y mis respetos por esto que menciona de la gran cantidad de autopsias que ha realizado. Sin duda su vida como médico y como ser humano ha de ser apasionante. Todo mi respeto a usted. Gracias. Muchas gracias. Doctor, Muchas gracias. Yo aprovecho, perdón, muy rápidamente, le hacemos en este instante el homenaje por tantos años escribiendo con enorme gusto. Será un placer inmenso, o sea que desde aquí todos le hacemos un homenaje, no solo como médico, sino como escritor. Y yo muy rápidamente le digo, yo tengo firmada hace muchos años mi voluntad anticipada. Mi mujer puede disponer y sabe qué hacer en el momento en que a mí me suceda algo. A mí no me da miedo la palabra eutanasia en lo absoluto, ni suicidio asistido. Creo firmemente en que los seres humanos tenemos derecho, igual que las mujeres tienen derechos sobre su cuerpo, todos tenemos derechos sobre nuestras muertes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Benito. Ahora, bueno, a mí me gustaría rápidamente leerles algunos de los comentarios que nos han dejado aquí los participantes. Liliana Gómez nos comenta: gracias por la invitación. Han entrado a mi casa este viernes por la noche y he disfrutado mucho su conversación. Yo leo libros digitales en estos días y me encanta que los escritores nos acerquen a sus obras por este medio. Entonces, bueno, pues me parece muy, muy pertinente el comentario. Nos dice Chari, ¿sí? Gometa, muchas gracias por haberme aceptado para estar en esta magnífica charla de grandes escritores. Vine porque soy admiradora de Benito, pero me encontré con maravillosas escritoras. Espero conseguir sus obras para leerlas. Es fantástico, Chari, muchas gracias. Marcela, bueno, se despide y nos deja también sus saludos. Rafa Pagaza nos dice que él tiene una pregunta. Y después el IU. Adelante, Rafa, por favor.
Hola, buenas noches. Bueno, primero que nada, una disculpa por no poner la cámara, es que tengo un poquito de problemas de conexión, pero bueno, primero que nada quiero agradecerles por compartir sus experiencias. Para nosotros los jóvenes es bastante nutritivo este tipo de charlas que existan y que podamos aprender de ellas. Y pues mi pregunta es la siguiente. Ustedes como escritores, ¿cómo es que fomentan la literatura a través de los nuevos medios? Que pues como saben es el principal canal para llegar a nosotros los jóvenes. Entonces me interesaría saber qué métodos ocupan. Va un poquito de la mano con el comentario que hizo Liliana Gómez referente a los ebooks y todo eso. Pero sí me gustaría escuchar. Adelante, Vicky Nisri. Bueno, el blog para mí ha sido una manera de publicar inmediatamente y de estar en contacto, que para mí lo más delicioso ha sido que va el texto y viene el comentario fresquecito del lector. Entonces uno tiene una retroalimentación permanente de qué es lo que produce tu escritura y qué es lo que la gente quiere o le gusta oír. Y respondiendo así rápido a Bernardo, tengo por ahí un texto que se llama Doctor, no me quite usted la muerte. Entonces, como te digo, es el lugar donde uno puede exteriorizar y recibir una respuesta inmediata a nuestros textos. Muchas gracias, Vicky. Y gracias. Liu, te escuchamos. Adelante, Liu, por favor. Hola, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, quiero agradecerle a todos los ponentes de esta noche. Me pareció muy interesante todo y cada uno de los puntos que abordaron. Sobre todo el tema de la muerte asistida. Creo que en Occidente no nos enseñan a morir. Me atrevería a decir que de hecho tampoco nos enseñan a vivir, o se hace el intento, pero la muerte resulta ser más un tabú que un proceso, ¿no? Y en ese sentido quiero agradecerle al maestro Taibo, sobre todo por el tema de los monstruos de la realidad. Creo que es un tema, me encantó cómo lo abordó, me encantó cómo lo planteó, me encantó cómo esta forma de enmascarar, o bueno, darle una metáfora a la realidad que vivimos a través de monstruos. Creo que es increíble esa capacidad de abstraer las dificultades que estamos viviendo. Y bueno, quisiera hacerle una pregunta a maestro Taibo. La verdad es que me gusta mucho su trabajo y bueno, esto tiene que ver más con la ficción, no necesariamente con el tema que abordamos, pero me causó curiosidad preguntarle, si usted fuera el último sobreviviente del mundo, como dicen los gringos, the last standing man, tengo dos preguntas. Si usted fuera el último sobreviviente del mundo y tuviera que escribir un libro, aunque nadie fuera a leerlo, ¿qué escribiría en ese libro? Y la segunda sería, ¿haría uso de la muerte asistida en una situación donde usted es el único sobreviviente en un mundo postapocalíptico o no? Esa es como mi pregunta. Digo, no tiene nada que ver en particular con la charla, es un tema más ficcional, un tema más, ¿cómo le llaman? Escenarios de ficción, pero me gustaría mucho saber su respuesta, maestro Taibo. Gracias. Wow, qué pregunta, Kamal. O sea, no me gustaría ser el último, the last man standing, ¿no? O sea, perdón, pero creo que sería muy aburrido, sería el último ser humano sobre la Tierra. Ya hay una novela que justamente es eso, esa historia, y la verdad es que no se me antoja en lo absoluto, y menos se me antojaría leer, escribir. Más bien dedicaría mis últimos momentos a leer todo aquello que no pude leer y que todo el mundo dice que leyó, ¿no? Esos libros que están en todas las casas y que todo el mundo dice que leyó, pero que realmente no leyó nunca.
aprovecharía ese apocalipsis para poder leer todo ello. Y la verdad es que no podría hacer suicidio asistido porque no habría quien me asistiera. Si fuera el último, lamentablemente tendría que ser de propia mano, no habría otra posibilidad. Pero la neta, perdón, pero preguntan constantemente a los que escribimos, parece ser que viene en la materia de periodismo 1, 2, 3, periodismo cultural, ¿qué libro llevaría a una isla desierta? Creo que nos lo han preguntado a todos, por lo menos una vez en nuestras vidas. Y yo, después de mucho pensarlo, porque contesté cosas distintas durante mi vida hasta que llegué a una resolución final. Porque primero quería pantallar y pensé en Borges y pensé en el Decamerón, en Boccaccio, pensé en montones de cosas. Y al final decidí que desde hace algunos años contesto siempre lo mismo, que es cómo construir una balsa en 3 sencillos pasos. Ese es el único libro que llevaría a una isla desierta y tal vez sería mi libro para el apocalipsis, cómo sobrevivir a un apocalipsis en 10 sencillos pasos. Muy pragmático, sin duda. Tenemos también más comentarios. Nos dice Jaime Levy, enhorabuena a todos, la palabra nos hará libres, sí, sin duda. Daniel Mayer nos pone aquí justo para el doctor sobre la dignidad de la muerte, el título de un libro sobre tanatología que alguna vez leí, lo dice todo, sanando hacia la vida y hacia la muerte. Pues aprovechando de que tengo el micrófono, yo quería hacerle una pregunta a Viviana que tiene que ver con el género, porque ella principalmente escribe historias de terror. Entonces mi pregunta era un poco en el sentido de qué tanto obedece la elección del género porque partes de la realidad, es decir, y lo utilizas como una suerte de personaje, creo yo, para plasmar eso que estamos viviendo y para centrar pues temas muy atroces. Si pudieras abordar un poco esto y para decirnos cómo es tu proceso en ese sentido y la importancia del género en tu concepción de narrar. Pues, perdón, para empezar, yo creo que los géneros también, yo no creo en los géneros como tal. Entonces, yo cuando empecé a escribir no pensé que iba a escribir género de terror nunca. Más bien, como soy muy miedosa, creo que ha sido un catalizador de los miedos, pero además siempre trato de que parto de una situación real, parto de Nota Roja, por ejemplo, parto de los niños que están enjaulados en Estados Unidos, parto de las mujeres que desaparecen y a partir de ahí creo una historia de terror. No soy periodista, los periodistas se meten a eso y indagan y preguntan y para mí el mal es una cosa más abstracta, más como un monstruo que incluso crece dentro de nosotros. A mí me gusta mucho también el terror que viene de adentro, no de los fantasmas, sino el que uno se crea a partir de sus propios temores y que puede llegar a ser todavía más grande porque está dentro de nosotros. Y eso hace que las historias que me gusta narrar, que me gusta leer, que me interesan, pues son justo esas, en las que siempre hay están agarradas a la realidad, a lo que pasa todos los días. Alguien que pierde el empleo, alguien que no tiene para comer, alguien que desaparece, los que se quedan. Entonces a mí me parece que la vida en sí es terrorífica, pero también es hermosa. Y entonces me gusta mucho jugar con esta ficción que agarra la realidad y la trastoca y te la lleva y te la convierte en una cosa horrenda que puede no existir, pero que en el fondo tú sabes que está ahí latente, pululando todo el tiempo y que le puede tocar a cualquiera. Muchas gracias, Viviana. Vamos a seguir todavía unos 12 minutitos más, pero bueno, tenemos que despedir a Benito. Ya nos había comentado que él tenía un compromiso. Muchas gracias, Benito, por tu participación. Yo agradezco inmensamente, les mando un gran abrazo a todos, particularmente a Ingrid, a Vicky, a Viviana, a Reina, a Adriana, a todos ustedes. Fue para mí un enorme privilegio poder estar esta noche con ustedes. Gracias Ingrid, Vicky, Jenny, por compartir estas maravillosas historias. Gracias, Benito. Gracias, Benito. Gracias. Bueno, pues seguimos. Adriana, ¿tú querías comentar?
hacia un tema más de índole quizá político, en cierto sentido, pero que claramente se vincula con el arte de escribir y con la noción del lenguaje en sí, porque, bueno, en la exposición de Ingrid, ella apuntaba justamente a estas poblaciones que han sido históricamente discriminadas. En concreto, Ingrid mencionaba las poblaciones indígenas, ¿no? Pero pues también hoy, a la luz de todo lo que ha venido sucediendo y el movimiento feminista, también se habla de esta importancia también de pronto de corregir las formas y hacer uso de un lenguaje inclusivo, ¿no? Que quizá pues no sea reiterativo en el estar todo el tiempo haciendo las y tal, pero que sí deje abierto el espectro y que no todo el tiempo esté ahondando en el genérico masculino como si fuera una cosa neutral, puesto que claramente no lo es, porque como pues sabemos, la palabra crea y lo que no se nombra pues de pronto no existe, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gustaría escuchar un poco sus comentarios al respecto de, pues, el lenguaje como un ente vivo, ¿no? Y que creo yo está en constante evolución versus una mirada más conservadora, quizá encabezada por estos órganos internacionales, como lo podría ser una RAE, ¿no? Que dice, no, esto es el castellano y tal. Entonces, un poco por allí, ¿qué apuntarían ustedes? Creo que sí es indispensable, creo que ha costado mucho trabajo, creo que sí hay algunas cosas que todavía no se integran, y yo entiendo, pues es la fuerza de la costumbre, es como hemos sido educados, pero yo creo que es indispensable y hasta es lúdico y es juguetón. El lenguaje está vivo y está cambiando constantemente, y yo recuerdo que a veces escuchar a los abuelos o a los bisabuelos que todavía conocí de pueblo de Zacatecas, nos reíamos cómo hablaban, pero hablaban en español viejo. Entonces el lenguaje va cambiando todo el tiempo y va evolucionando. Yo no veo por qué no en este sentido del lenguaje inclusivo no pueda ir cambiando poco a poco con reglas que se van a ir haciendo en el camino, y también incluso rescatando palabras que ya no se usan y que integran al femenino, y que a lo mejor después van a integrar también a otros géneros que no son binales, ¿no? Que no es ni femenino ni masculino. No sé qué vaya a pasar. El lenguaje es muy caprichoso y está evolucionando todo el tiempo. Yo creo que está bien. Yo creo que hay mucha reticencia y también lo entiendo, pero yo creo que va a terminar integrándose poco a poco. Quizá no todo en un principio, pero además sí me parece necesario. Muchas gracias, Viviana. No sé si alguna otra de ustedes quiere hacer algún comentario o sigo con los comentarios en el chat. Yo sí quisiera hacer un comentario con respecto de ni siquiera me referiría al lenguaje, más bien me referiría en el caso de los pueblos originarios, que muchas veces hay tantos programas de apoyo, pero ir a esos lugares tan lejanos donde habitan poblaciones a veces muy pequeñas, a veces un poco más grandes, de personas provenientes de pueblos originarios, sus realidades son totalmente tan ajenas a lo que nosotros podemos estar discutiendo. Su prioridad en mucha cosecha medianamente buena para poder comer. Entonces, creo que sí, que hay un gran pendiente de trabajo en todos sentidos con los pueblos originarios, y que como sociedad tenemos pues el deber de trabajar conjuntamente con ellos. Muchas gracias, Ingrid. Aquí tenemos otro comentario. Nos dice Bet, no sé quién sea, sin duda temas entrelazados, mucho para aprender de los expositores y de los contenidos de Antidogma. Linda iniciativa. Refundar el lenguaje y todas las formas de expresión artística nos lleva por muy buen camino. Es gratificante. Gracias por invitarnos y ya nos revela el nombre hasta el final. Saludos, Cristina González. También nos preguntaban por el apellido de Viviana, ya lo pusimos por ahí.
Y bueno, lo demás son saludos. Nos dice Chari Gumenta, soy de Chiapas y los pueblos originarios son los que menos atención tienen. En efecto, mucho por hacer, como bien dice Ingrid. Pues yo quisiera comentarles también, antes de cerrar esta charla, porque ya estamos próximas a la hora de cierre, pero me gustaría comentarles que tanto esta como Sumarte, toda la iniciativa que hemos realizado, las 11 charlas anteriores, además de esta, están registradas ya y las estaremos subiendo a nuestro canal de YouTube, Revista Antidogma. Comentarles que ya tuvimos otras mujeres, una plática de la fotógrafa Judith Romero, donde se plantea esta situación de visibilizar a todas aquellas mujeres que no juegan los roles tradicionales, que no son madres, que no son amas de casa, que no son esposas, etcétera. Tuvimos también una plática interesante sobre arte y cultura en tiempos de pandemia, donde un grupo de galeristas se reunió. Pati Conde, muchas gracias por estar hoy y también en aquella plática, y se reunieron para hablar un poco de la situación de las galerías, habida cuenta de que pues tantas y tantos artistas de pronto al cerrar las galerías pues se quedaron un poco también bailando con la posibilidad de vender sus obras, no las venden, etcétera. Tuvimos también la plática Humor y Comedia en clave femenina, en donde un grupo de payasas, mujeres dedicadas al clown, nos platicaban cuál ha sido el cambio que ha tenido la comedia con la incursión de mujeres en esta. Tuvimos también una plática de teatro sin escena. Un grupo de gente dedicada al teatro nos platicaban qué sucede cuando desaparecen los escenarios, porque de pronto no son solo las y los artistas que participan, sino hay que pensar en gente que se dedica a áreas como la tramoya, iluminación, vestuarios, etcétera, ¿no? Y bueno, tuvimos unas interesantes reflexiones. Tuvimos la plática de los museos en crisis, donde Roxana Velázquez, directora del San Diego Museum of Art, nos platicaba justamente esta situación y cuáles son las pautas que se llevarán a cabo para la apertura de museos. Tuvimos también la plática corta Crea y Pega, Collage en la pandemia, donde hablábamos justamente de esta praxis y cómo podría utilizarse con una herramienta para pues trabajar durante esta crisis. De hecho, hubo participantes de la plática que ya nos mandaron sus collages y estaremos publicando próximamente. La reapertura del MUNAL, Carmen Gaitán nos hablaba de este importante recinto museístico de México y cuáles son las medidas para su reapertura. Tuvimos también curaduría, práctica para la sanación colectiva, y aquí pues muchas mujeres nos hablaban de cómo pensar en la reunión de varias obras en una exposición pudiese tener también esta idea de sanar colectivamente, ¿no? Pantalla grande, pantalla chica, el cine ante el confinamiento. Aquí también un grupo de personas creadoras de cine nos hablaban de las realidades que se presentan actualmente. Tuvimos arteterapia, herramientas ante el COVID. Y aquí se hablaba justamente de esta estrategia de utilizar el arte como una terapia para enfrentar esta y otras situaciones. La mirada y el confinamiento. Aquí también un grupo de personas dedicadas a la creación, a la fotografía, a las artes visuales, a la crítica de arte, etcétera, nos hablaban sobre la manera en la que la mirada puede o no trastocarse en una situación como la que vivimos. Tuvimos también feminismos en el arte, la plática de hoy de Su puño y letra, creación literaria y confinamiento. Y me voy a permitir compartir yo mi pantalla para presentarles y dejarles un poco el gusto de lo que tendremos de cierre la próxima semana. Nuestra plática número 13, con la cual vamos a cerrar este ciclo de Sumarte, presentaremos feminismos en el arte, herramientas, estrategias, recursos y acciones. Aquí la artista Lorena Wolfer, también la artista Ana Francis Moore y Mónica Mayer nos van a platicar desde sus visiones cuál ha sido la importancia de llevar a través del arte estas dinámicas de distintos feminismos. Así es que, bueno, pues les invitamos a que estén pendientes para la próxima semana, para la plática de la próxima semana. No sé si alguien de ustedes, de las participantes, quisiera hacer algún comentario de cierre o, con esto terminaríamos. No sé, déjenos saber, alcen su manito o no.
Sí, Vicky, ¿tú quieres hacer algún comentario? Solo agradecerles y echarles muchas porras para que continúen con este trabajo. Muchísimas gracias y gracias a todos los participantes. Muchas gracias, Vicky. Pues sí, justo comentarles, Antidogma, revista de arte y cultura de la Universidad de la Comunicación, pues se dio la tarea de realizar todas estas pláticas, estas sesiones, tratando de generar un espacio de acompañamiento para todas y todos los que podemos pues, participar en esta charla, y comentarles también que estamos ya trabajando en el 4º número de Antidogma, del cual tendrán próximamente noticias, y donde tendremos también algún apartado para hablar de todas estas pláticas que desarrollamos durante este periodo de pandemia. Pues sin más, les agradecemos muchísimo a todas y a todos y a todes los que se han sumado. Gracias por las felicitaciones, Marilú, en fin, gracias Raquel por hacer tus comentarios. Y bueno, pues nada, les deseamos una buena noche. Sí, muchísimas gracias. Agradecer también en los controles a la Universidad de la Comunicación, quienes son nuestros anfitriones, y en concreto a Alfonso, que está desde ahí operando. Así que sin más, pues buenas noches y que descansen. Tengan un bonito fin de semana.